Bueno, ya en este último Zoom vamos a hablar de lo que es educación popular con el texto que habla de Freire y de los distintos procesos a lo largo del año, a lo largo de los años, de cómo, bueno, se fue teniendo en cuenta hasta la educación popular. Les voy a decir una cosa, acá nuevamente va a tener que ver un poco con la postura política, que es de lo que habla siempre Freire, ¿sí? Porque acá nos va a hablar de una educación que es una propuesta que acompaña a la movilización popular. Les voy a explicar algo. Formar sujetos políticos que protagonicen dicha transformación. Sí, está bien. No quería meter mucho la pata, porque a veces yo ya tengo unas materias tipo de educación adentro de mi cabeza, sí, pero también adentro de lo que es el plan de estudio, pero más allá de eso, es que a veces tengo miedo de confundirme, tipo, hablando de algo que sea de otra materia y que yo se los incluya dentro de la materia que no es, pero sí, sí, está bien lo que voy a decir. El tema de educación popular, para que ustedes lo tengan en cuenta, yo se lo voy a explicar así. Pasa por una educación que no está dentro de la educación formal, ¿sí? La educación popular tiene que ver con, por ejemplo, cuando se da clases en lo que es bibliotecas, póngale, en lo que es fábricas, ¿sí? Hoy día hay como unos SENS, ¿sí? Eh, Todo esto que se viene haciendo como una gran movida de alfabetización últimamente también tiene que ver un poco con esto de la educación popular, ¿sí? O sea, no está dentro de lo que es la educación formal. Cuando hablamos nosotros de educación formal, queremos decir no solo la que está dentro de la escuela, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo puedo tener, tengan en cuenta esto, ¿eh? Yo puedo tener, porque esto tiene que ver con los fines, lo que voy a decir. Los fines son educación formal, no es educación popular. ¿Por qué? Porque a los profesores, maestros y maestras que dan clases en los fines, que son profesores y profesoras, porque tipo los maestros y maestras no dan fines, eh, se les paga, ¿sí? Entonces es como que la realidad es que eso no es educación popular, es solamente una alternativa educativa, ¿sí? Que da como otra forma, digamos, de poder acceder a la educación, pero es educación formal. O sea, vos vas a obtener un título formal, un título que tiene que ver del Estado. Vale lo mismo el título del FINES que el título de una escuela privada o pública, lo que sea, pero vale, el título vale igual. Sin embargo, la educación popular tiene que ver con algo que, donde, o sea, lo hacen, pero fuera, digamos, de lo que es dentro de ese rango, ¿sí? O sea, se alfabetiza de alguna manera sin este hecho de que se le pague a maestros y maestras, profesores y profesoras, sin que generalmente no se les da el título formal, digamos, a quienes asisten a este tipo de formación, ¿sí? ¿Está bien? La diferencia, me expliqué bien, para que ustedes entiendan cuando hablamos de una cosa y de la otra. Entonces, volviendo acá a lo que Freire hablaba de esto de que eh, dice que va acompañada de una movilización popular porque muchas veces fue, y a veces lo sigue siendo, como lo puedo ver en este momento, por ahí con esta, que yo le decía, esta oleada que se viene haciendo de una alfabetización en ciertos espacios, tiene que ver con cierta necesidad social, ¿sí? Que no se está pudiendo como llegar desde la educación formal, ¿sí? Eh, por eso habla de esto de la movilización popular, ¿sí? Ya les digo, esto se da en lo que es fábricas, de lo que es bibliotecas, de lo que es, eh, no sé, incluso en espacios comunitarios como puede ser eh, comedores, ¿sí? Eh, Cualquier espacio así donde se esté alfabetizando y no se le esté pagando formalmente a maestros y maestras por este trabajo, ni se esté bajando una acreditación real a las personas que están asistiendo a eso, ¿sí? Es como una necesidad social
que empuja a que esos espacios se abran. ¿Está bien? ¿Me expliqué bien lo que dije? ¿Ustedes entienden de lo que estoy hablando? O sea, hay una realidad, es como que hacen los chicos del FEP que van a hacer jornadas de alfabetización en comedores. Claro, exactamente, por eso estaba hablando de eso. Porque hay una oleada muy grande de alfabetización a lo que nosotros vemos la necesidad y eh, lo hacemos. Lo hacemos porque es una necesidad, ¿sí? Que se, que se está dando en ciertos sectores, como es comedores y merenderos, por ejemplo. ¿Sí? Bien. Bueno, acá nos habla de lo que sí puede formar esta educación, que no deja de ser un tipo de educación, o sea, no tiene por qué darse dentro de la escuela, es formar sujetos políticos que protagonizan dicha transformación, ¿está bien? O sea, sigue siendo como una educación de alguna manera, ¿está bien? La persona se sigue formando de alguna manera. Eh, Esto no lo voy a decir porque no me va a llevar mucho tiempo. Entonces, lo acabamos de decir. Digo, como muchas cosas, o sea, yo me doy cuenta que a lo largo de lo que voy leyendo, de lo que anoté que iba a decir, como que lo digo todo resumido siempre en algunas oraciones y después, como que todo lo que tengo explayado, digo, pero esto ya lo dije. Bien. Por eso ustedes pensarán, está loca, está hablando sola, pero bueno, después estoy leyendo mis notas. Ahora, les quiero hablar de este movimiento popular o de educación popular a lo largo de la historia, ¿está bien? Que lo vamos a repasar directamente del texto. ¿Qué es? Que a lo largo de la historia, la educación popular, ya les digo, es una necesidad social siempre, ¿eh? Siempre es movida por una necesidad social, ¿está bien? Ahora, hay momentos históricos donde el Estado se hace cargo de eso y hay momentos históricos en los que no. El primer momento histórico del que podemos hablar es la homología, o se le llama de esta manera, que es la de Sarmiento, ¿sí? Que es entre el 1850 y el 1900. ¿Qué es la homología? Es que Sarmiento lo que hizo, ya saben lo que hizo, ¿no? Porque ya vimos la historia de Sarmiento. Entonces, al abrir escuelas públicas o educación gratuita, ¿sí? Se logra una homología, o sea, aquello que se estaba dando por fuera, digamos, de lo que era la educación formal, ¿por qué? Porque en el tiempo de Sarmiento, ya lo saben ustedes porque lo estudiaron, pero tipo, vamos a darle contexto. Para el tiempo de Sarmiento, solo se educaban aquellos que podían pagar. Hasta que llega Sarmiento con esta idea, bla, 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 ya lo sabemos, de la educación gratuita que la pague el Estado, se abren las escuelas y entonces se homologa, porque todos aquellos que estaban aprendiendo fuera de lo que era la escuela a leer, a escribir o que qué sé yo, ¿sí? O que le enseñaba un tío, que le enseñaba una, qué sé yo, van todos a la escuela, a un lugar en común donde están aprendiendo que es hoy las escuelas, ¿sí? Y que en ese momento también era la escuela, ¿está bien? Bueno, acá lo que dice es tener en cuenta que no incluía a los pueblos originarios ni a los gauchos. Eso ya lo saben también, ¿no? Que si bien Sarmiento le da esta posibilidad a la totalidad de las personas, esa totalidad restaba a los gauchos y, sin embargo, se le sigue llamando una homología, digamos. Y podríamos decir que, no sé, pero bueno, no quiero criticar el texto porque tipo no viene al caso y además eso no le van a tomar en el parcial. Así que me voy a atener al texto. Complementariedad, bueno, y acá tenemos a Irigoyen, ¿sí? Esto fue entre el 1800 y 1943. Yo les diría que a la hora de estudiarlos, yo lo que hice fue tipo acordarme esto, solo esto, ¿eh? Homología, Sarmiento. Complementariedad, Irigoyen. Eso me acordaba. Y todo lo demás, contarlo. No tratar de acordármelo del texto. Yo, por lo menos, hice eso. ¿Está bien? Capaz que ustedes estudian de distinta manera. Yo les digo porque sí, no les está quedando y le queda más rápido el tema de dos palabras es mucho más rápido que todo lo que tengo que explicar. ¿Sí? Entonces, complementariedad, Irigoyen. 1900-1943. Tipo, si esto en el parcial no lo pone. Arre que se estaba grabando tranquila, Cintia, ¿eh? Total lo vas a subir a YouTube, nadie te va a ver. Bueno, esto tiene que ver con que Irigoyen pregunta que creo que es difícil de abordar en el parcial. A ver, vamos a mirarla.
Ahora llego, me parece que ya sé lo que me estás preguntando, pero la voy a leer por las dudas. Bueno, que no me aparezca la pregunta, tranqui, ¿eh? Tranqui el chat de eso. Eh, ¿Cómo concibe Pablo Pinó la educación popular? ¿Por qué se abarca la parte de la historia como homologización? ¿Por qué sé que abarca la parte de historia como homologización y bla, bla, bla? Ahora voy a llegar a eso. ¿Cómo concibe Pablo Pinó a la educación popular? Sabés que eso está directamente en una frase dentro del texto. O sea, ¿cómo lo ve Pablo Pinó? Pablo Pinó dice que el término popular tiene connotaciones culturales. Mira, anota esto. A ver, espera, no te quiero hablar sin decir tu nombre. Mayra, anota esto. Mira, Pablo Pinó dice, el término popular tiene connotaciones culturales, étnicas, económicas, políticas que se hacen imposible aprenderlo. Aprenderlo con H. ¿Sí? Entonces se encuentra otra forma de conceptualizarla y es por los rasgos con que ha sido definida históricamente y a lo largo de su devenir. Y se lo ha definido por los sujetos a los que se dirige, los conocimientos con los que se trabaja, las finalidades que la guían, los métodos que implementa y las entidades educativas que se concretan. Lo voy a explicar, lo voy a explicar. Y volvemos después a lo de Irigoyen y eso, que lo voy a repetir, no se hagan problema. Le voy a explicar esto. Dice, se ha definido por los sujetos a los que se dirige, los conocimientos con que se trabaja, las finalidades que lo guían, los métodos que implementa y las entidades educativas que se concretan. Esto tiene que ver con el hecho de que la educación popular, al no estar dentro de una educación formal, yo doy lo que a mí se me cantan los pinotos. O sea, yo no tengo, o sea, me puedo centrar en la necesidad del espacio, del tiempo y de los sujetos a los quienes les estoy dando esa educación puntual. De eso habla Pinot, Mayra. Tener en cuenta lo anterior que dije, ¿eh? El término popular tiene connotaciones culturales, étnicas, económicas, políticas, eso tenerlo en cuenta, porque Pablo Pinot lo tiene en cuenta para dar esta respuesta. La educación popular tiene una característica que la hace linda, digamos, de alguna manera. No está bueno porque tipo no le pagan a quien le da las clases, ni te dan un certificado formal, tipo, bueno, no está bueno por esa parte, pero tiene una característica muy linda que es que eh, el temario de lo que voy a dar lo voy a armar yo. Lo voy a armar yo con la necesidad que tiene en ese momento, digamos, ese espacio. Mira, si me pongo del lado de Freire, podríamos decir que él vio una necesidad de enseñarle a leer y escribir a los trabajadores dentro de una fábrica. O sea, es algo puntual. Trabajadores dentro de una fábrica. Les enseñaba lo que ellos necesitaban para su trabajo, para desenvolverse, ¿sí? Yo puedo ver esa necesidad en otros espacios y en otros lugares, y en cada lugar eh, una necesidad distinta, en cada barrio, en cada persona, y abocarme a eso, y puedo hacer mi temario respecto puntual a esa necesidad. Puedo armarlo respecto a eso. Esto es de lo que nos habla Pirón respecto a la buena característica que tiene la educación popular. Y todo lo que acabo de decir anteriormente. O sea, lo que acabo de tildar de lo que decía Pablo Pino. Yo lo leí directo del texto, pero tipo, si ustedes más o menos lo quieren entender y explicarlo de alguna manera, es eso. ¿Sí? Vuelvo, vuelvo a lo que estaba diciendo antes, pero voy a retomar para que no nos olvidemos lo que estamos hablando. Hablamos, homología es lo de Sarmiento, ¿está bien? 1850-1900, complementariedad 1900-1943, Irigoyen. Acá nos habla de que existía como el sistema educativo formal, que la educación popular no estaba dentro de ese sistema educativo formal, pero que el sistema educativo formal apoyaba a la educación escolar, a la educación popular. ¿Está bien? Entonces, más o menos que se hacía complementario, o sea, tanto de ambos espacios como que corrían a la par, ¿sí? Como que corrían a la par. Me estoy quedando sin voz. No me falles vos, que me queda poquito.
Síntesis con Perón, del 43 al 55. ¿Qué quiere decir esto? Perón vuelve a hacer lo que hizo Sarmiento, tipo, dentro de lo que es la educación formal, llamar a lo que era la educación popular y meterlo todo en el mismo lugar, ¿sí? Pero también tiene que ver con las necesidades de la época, lo que estamos hablando, ¿eh? No dejen afuera eso que es muy importante. Recuerden que la educación popular se transforma en la necesidad de la época también. Entonces, Perón logra hacer esto, pero porque él tenía como una reforma educativa donde incluye ciertas cosas y además en ese periodo en el que él es presidente, tipo, tanto así como, qué sé yo, como la revolución que produjo Sarmiento respecto a la educación, eh, digamos que la necesidad en ese momento, como que no necesitaba tener como dos espacios complementarios, o sea, tranquilamente las personas podían acceder a la educación sin ningún tipo de problema, pública, ¿sí? En todos los temas, decir, en todos los tiempos síntesis creo que sí, pero no en todos los tiempos se puede hacer, aunque no lo crean. Bueno, en esta, chicos, no hay nada para decir, ¿por qué, no? Eh, la oposición con lo que es los gobiernos militares, totalmente, ¿no? Tipo, ese espacio no hace falta ni que lo explique. Esto más o menos del 55 al 83, ¿sí? Total, la oposición, gobiernos militares. Te lo digo así para que lo vayan recordando por lo que hablamos antes, ¿sí? Eh, no sé si me queda algo más. No. Oposición con los gobiernos militares, ¿sí? Eh, a ver, ¿qué les puedo decir de esto? Que, aparte, tipo, de los gobiernos militares, ¿qué les puedo decir que no sepamos, ¿sí? Que era todo censurado, que se perseguía mucho, entonces, tipo, como que no se podía hacer esas cosas. No, no podía nada de lo que fuera de la ley, digamos, de lo que ellos querían, porque además, tipo, en lo que era la educación formal, también se perseguía lo que se daba. Tipo, era como una bajada muy estricta, porque había muchas cosas que estaban proscriptas, ¿sí? Así que bueno, en ese tiempo era eso. Bueno, espero haberme explicado, así me doy un tiempito. ¿Alguien me quiere preguntar algo más puntualmente? Como la compañera. ¿O me doy el tiempito para que hablemos un poquito de lo que yo tengo acá respecto a modelo de parcial? Las nuevas pedagogías, a ver, decime. Un ejemplo de educación popular, lo que se hace en los comedores. Cuando se da educación fuera de un programa formal. Lo que se hace, yo te digo comedores porque es por ahí lo más popular que conocemos. Qué sé yo, en bibliotecas también se da ese tipo de educación. Lo que bien decía en los tipos los SENS. ¿Qué más? Eh, sociedad de fomento, mira, ahí dice la compañera, está bien, gracias por ayudarme. Vida cotidiana, dentro de lo que es las nuevas corrientes. Mira, vida cotidiana, para que demos un marco, las nuevas corrientes hablan de lo que es dentro de la escuela, ¿sí? De lo que pasa dentro de la escuela. Entonces se centra en cada escuela, dice, nos vamos a centrar para poder hablar de la pedagogía dentro de la escuela, o de la educación dentro de la escuela, dentro de cada aula, con cada sujeto, ¿sí? Esto es más o menos lo que va a hacer las nuevas corrientes. Como lo que veníamos hablando de Freire y de Norberg. Que también lo va a hacer Tedesco, que creo que ustedes Tedesco lo ven, pero no entra dentro de este parcial. Eh, lo que es vida cotidiana es, por ejemplo, que vos puedas adaptar la educación a lo que se vive dentro de tu aula, adentro o dentro de la escuela. Si vos tenés una escuela que está sufriendo, que los pibes y las pibas se hacen mucho bullying, ¿sí? Eh, entonces vas a tener que trabajar eso. Pero también, por ejemplo, si yo tengo dos primeros, primero A y primero B, pero en el mismo turno, turno tarde, ¿no? Pero tengo primero, bueno, primero B, primero C, ¿no? Porque el A va a estar a la mañana. Primero B, primero C.
y de golpe en mi aula, o sea, en primero B, tengo problemas de que hay muchos chicos que, no sé, chicos o chicas que acosan a otros chicos y chicas. Pero en la otra aula, en realidad tienen un problema de alimentación, yo voy a adaptar mi contenido, el de mi primero, a este problema que estoy teniendo. Y el otro primero lo va a adaptar a los problemas que está teniendo su propia aula. Eso es vida cotidiana. ¿Qué pasa cotidianamente? En mi escuela, si hay muchos problemas de, no sé, de alimentación, tipo según donde tenga la escuela, ¿sí? O no, o otros problemas, tipo como bien decía, de acoso. Los problemas de alimentación no solo tiene que ver con el tema de que les falte de comer, pueden ser problemas alimenticios que están teniendo, no sé, hay lugares o espacios donde puede haber un grave problema de suicidio adolescente y tengan que tratar ese tema, ¿sí? Cuando habla ahí de vida cotidiana como proceso inconcluso, quiere decir de que esto se sigue tratando, de que se sigue trabajando. Por eso hay autores como Dassel, como Tedesco, como, ¿quién más? Bills, como Silvia Lechman, que siguen trabajando, eh, que siguen trabajando los temas, porque es un proceso inconcluso, porque esto no está terminado, recién empieza. ¿Cómo adaptás a según su necesidad? ¿Tiene que ver con el currículum oculto? El currículum oculto, mira, el currículum oculto tiene que ver con aquello que yo le enseño a mis estudiantes, pero que no está implícito en el currículum. Así que sí, podríamos decirlo un poco. A veces tiene que ver con el tema de no saben atarse los cordones, así que les enseño a hacer eso. Es un currículum oculto. En ningún lugar del currículum formal me va a decir enseñarle a atar los cordones. Pero sí, esto de adaptar a cada primero su necesidad es currículum oculto. O sea, ¿voy a dar el contenido? Sí, pero adaptado a ese primero. ¿Sí? O sea, con esa necesidad, con esa mirada, con esa... ¿Está bien? El contenido lo voy a dar igual, pero con esa orientación. No me da la palabra. Bueno, valores, necesidades, normas y formas de comportamiento. Ah, mira, ahí te hizo un tildaje. Bueno, el estilo esta, claro, está bien, bueno, es todo lo que estábamos hablando. Pero está bueno que lo puedas poner, así los compañeros lo pueden copiar y les sirve. ¿Por qué les digo que les sirve? Porque uno cuando lee palabras después puede desarrollar, pero lo importante es no olvidarse la palabra más importante que tenemos que tener en la mente cuando voy a dar un parcial, porque si me acuerdo de la palabra después de desarrollar es más fácil. Por lo menos yo pienso eso. Les tiro esto de los modelos que tengo y bueno, ya los dejo y las dejo ir en paz. Algunos compañeros y compañeras ya nos han abandonado, pero está muy bien, porque seguro tienen cosas que hacer, me parece muy bien. De hecho, yo no sé dónde dejé mi celular, no sé ni qué hora es. Bueno, les tiro esto, para que les quede, o para que lo vean por lo menos. Está bien, sí, son casi las 8. Ya los dejo. Miren, tengo dos temas, tengo un tema 1 y un tema 2, le voy a tirar algunas preguntas posibles, esto no quiere decir que va a ser igual, pero qué sé yo, por ahí sirve. Dice, las nuevas corrientes pedagógicas proponen investigar la caja negra de la escuela. Explique qué significa dicha expresión, desarrolle una de las teorías correspondientes a las nuevas corrientes pedagógicas. ¿Sí? La caja negra de la escuela tiene que ver con lo que ya habíamos hablado, no habíamos hablado con ustedes, que es el tema de que es aquello que tiene que ver particularmente con esa escuela. ¿Sí? Hace alusión a la caja negra de un avión, que es cuando se desconecta el avión de la torre y vieron que siempre que se estrella un avión buscan la caja negra porque ahí queda lo que sigue relatando el piloto cuando se desconectó de la torre. Entonces ahí se puede saber la causa por la cual el avión cayó, ¿sí? O se estrelló o se perdió, lo que sea. Y después, bueno, desarrolle una de las teorías, ahí eligen la que ustedes quieran. Teniendo en cuenta los textos de Freire, diferencia la educación bancaria, que es lo que estuvimos hablando hoy, de la problematizadora. Recuerden que la bancaria tiene que ver con meter en el cerebro del otro la información sin que el otro... Y la problematizadora tiene que ver con la crítica, el hecho de darle lugar al otro a que tenga voz y yo también aprender de ese otro.
Relaciona esta última con alguna de las cualidades del maestro progresista, justamente lo que hicimos hoy. ¿Está bien? Me pone contenta de haber participado un poco, de que algo les va a servir tal vez. Recuerden las cualidades del maestro progresista: amorosidad, equilibración entre la paciencia y la no paciencia, y todo lo que estemos hablando. Firmeza. Según Nora Luz, las explicaciones más comunes frente al fenómeno del fracaso escolar son deterministas. ¿Por qué? Lo que hablamos antes, ¿sí? Lo que tenía que ver con las otras corrientes, el hecho de determinar si es un tema biológico, es un tema social por el cual la persona no está aprendiendo. ¿De qué manera se puede superar el fracaso escolar desde el enfoque sociocrítico educativo? Lo que estuvimos hablando, no se asuste cuando lean cosas que por ahí no se estuvo diciendo o no recuerda muy bien. Nora Luz tiene dos cosas de lo que nos habla importante. Los determinismos, que nos dice, habla de esto y esto, por lo cual el pibe fracasa, y cómo lo soluciono, trayectoria educativa. No se asusten cuando lean esas cosas, léanlo bien y piensen. Defina qué se entiende por educación popular según Paulo Freire, es lo que estamos viendo. Compare qué valor tuvo este concepto en la etapa descrita por Pinot como la homologización por el periodo de oposición, con el periodo de oposición. Compare qué valor tuvo este concepto en la etapa descrita por Pinot como de homologización con el periodo de oposición. Bueno, acá cuando lean, por favor lean bastante despacio, porque primero me pide que se defina según Paulo Freire lo que es educación popular, ¿sí? Que es lo que yo le dije antes, tiene que ver con un sujeto político, que no es lo mismo que lo que hablaba Pinot. Y después comparar esto con lo que habla Pinot respecto al periodo de homologización y el periodo de oposición, ¿sí? Lean bien cuando van a cosas. No es nada que, de hecho, lo hayamos hablado y que más allá, si no están acá hoy en la clase o no lo que sea, que no se pueda leer en el texto. Y les leo un tema 2 que tengo también. Dice, ¿cuál es la función que le asignan a la escuela en las nuevas corrientes pedagógicas? Desarrolle una de estas teorías, teoría de la resistencia, de la pedagogía crítica, vida cotidiana de la escuela, currículum oculto, habla de lo mismo que la otra. ¿Por qué Pablo Freire llama a tía la maestra, encierra una trampa? Lo que estuvimos hablando hoy, ¿sí? Una trampa más que nada ideológica. Desarrolle, relacione con alguna de las cualidades del maestro progresista, nada que no hayamos visto, nada que ustedes no puedan leer los textos. Según Nora Gluz, ¿cuál es la importancia del concepto de capital cultural? Ay, miren, justo, qué bueno que hayamos desarrollado eso hoy, ¿no? Juro, chicos, o chicas, creo que somos todas mujeres. Juro que no los leí antes a los cosos, ¿eh? No los leí antes. O sea, menos mal que desarrollamos capital cultural para analizar el fracaso escolar. ¿Se puede superar el fracaso escolar? ¿Cómo? Sí, ya lo dijimos, trayectoria educativa. Acompañarla con trayectoria educativa. Según Pablo Pinot, ¿cuáles son los elementos que definen la educación popular? Acá tenemos el de Pinot y no el de Freire. ¿Está bien? Dar ejemplo, que es lo que leímos recién, que la compañera le agradezco el haberme dicho que no había nombrado eso, porque evidentemente les puede llegar a servir. Dar ejemplos. Este autor, dar ejemplos es los ejemplos respecto a homologización, ¿sí? O sea, Sarmiento, Perón. Este autor desarrolla diferentes periodos en la relación, bla, bla, bla. Ah, no, perdón. Según Pablo Pinot, ¿cuáles son los elementos que definen la educación popular y dar ejemplos? Es lo que estuvimos hablando respecto a Pablo Pinot y los ejemplos que pusimos, ¿sí? Voy a tratar de subir hoy estas grabaciones porque evidentemente les pueden llegar a servir y tipo no los quiero dejar en la lona. Y este autor desarrolla diferentes periodos, ahí van los periodos, no antes. En el dar ejemplos es los mismos ejemplos que nosotros dimos acá. Este autor desarrolla diferentes periodos en la relación entre educación popular e instrucción pública, caracteriza el de síntesis. ¿Sí? Le pide uno puntual, es el de síntesis. ¿Está bien? Bueno, como ven, a ver, este es distinto. La nueva corriente investigar la caja negra de la escuela explica qué significa. No, es lo mismo. Como ven, no es nada que, bueno, no hayamos destacado. Les juro que no los había leído igual antes, ¿eh?
No los había leído. ¿Sí? Sí, porfi, pues yo mañana trabajo, me voy directo al parcial y solo me queda repasar este rato. Bueno, voy a tratar de subirlos ahora, te lo prometo. O los voy a dejar subiendo y me voy a hacer lo que tenía que hacer. Compañeras, compañeros, los que vayan a verlo después, los que estén acá, les agradezco haberse sumado, agradezco que confíen un poco en mí, agradezco a tener modelos de parciales porque me da una idea de que por lo menos lo que leí les puede llegar a servir, así que siento que fue un poco productiva la clase de apoyo y les deseo muchos éxitos, muchos éxitos, real. Yo quiero que le vaya bien, lleguemos al final todos juntos y les prometo acompañar su trayectoria educativa en la facultad, dándole clases de apoyo para el final, que tengo buenas ideas, pienso que tengo buenas ideas para el final. Y lo hacemos juntos. Siempre en eso no tengo ningún problema. Así que nada, éxitos, de verdad. Y gracias por sumarse. Los y las dejo y les agradezco nuevamente.